Isabel Romero avanzaba tambaleante, sus labios resecos, la garganta hecha fuego. El sol caía como un martillo incandescente sobre la arena del desierto de Sonora. El polvo le quemaba los ojos y cada paso parecía conducirla más cerca de la muerte. A su lado, un buitre planeaba en círculos, como un heraldo de su destino. En ese instante, comprendió con un nudo en el estómago que su tío la había condenado a morir allí, entre espinas y silencio. Con el corazón palpitando de miedo y rabia, buscó desesperada una sombra, un milagro, cualquier señal de vida. Y aunque ella no lo sabía, unos ojos ocultos desde la lejanía la observaban, midiendo su lucha entre la vida y la muerte. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. Isabel Romero había aprendido desde niña que la familia debía ser un refugio, un lugar donde las manos se extendieran para sostenerte cuando todo lo demás fallaba. Pero aquel día, en el corazón del desierto de Sonora, comprendió la crudeza de la mentira. Su tío, don Esteban Romero, la había empujado fuera del carromato con la misma frialdad con que se aparta un objeto inútil. «Ya no puedo cargar contigo, muchacha», le escupió entre dientes, con los ojos apagados por la amargura. «Eres un peso muerto. La tierra se encargará de ti mejor que yo». Las ruedas del carromato levantaron una nube de polvo que la envolvió como un sudario. Isabel, apenas con una pequeña bolsa de tela y una manta desgarrada, vio cómo su único pariente desaparecía en el horizonte sin volver la vista atrás. El silencio posterior fue ensordecedor, roto únicamente por el zumbido de los insectos y el graznido lejano de los buitres. El desierto no tardó en mostrar su crueldad. El sol quemaba la piel sin piedad, los cactus se erguían como guardianes de un reino hostil, y el aire caliente vibraba sobre la tierra resquebrajada. Isabel trató de andar hacia el norte, recordando vagamente que en esa dirección había algún poblado, pero cada paso la debilitaba más. El narrador omnisciente sabía lo que Isabel aún ignoraba. Don Esteban no solo la había abandonado por considerarla una carga. Había también rencor en sus venas, un odio silencioso hacia la memoria de su hermano, el padre de Isabel, quien en vida siempre lo superó en respeto y tierras. Abandonar a su sobrina en el desierto era, para él, la manera más vil de borrar cualquier vestigio de esa humillación. La muchacha, sin embargo, no se dejaba rendir con facilidad. Recordó las palabras de su madre antes de morir. Donde otros ven desolación, hija mía, tú buscas señales de vida. El desierto es duro, pero nunca está vacío. Con ese recuerdo, Isabel se agachó junto a un nopal y arrancó con torpeza uno de sus frutos. El jugo amargo calmó un poco la sed, aunque le dejó las manos llenas de espinas. El cielo se oscureció de repente. Nubes grises comenzaron a reunirse en el horizonte y un viento seco recorrió el valle. El olor a tierra húmeda anticipó una tormenta repentina. Isabel corrió como pudo hacia una formación rocosa que se alzaba como un muro natural. El trueno estalló y en pocos minutos el agua comenzó a azotar con furia. Refugiada en una grieta estrecha, recogió el agua de lluvia en su manta y bebió con desesperación, como si aquella tormenta fuese un regalo del cielo para mantenerla con vida unas horas más. Desde un risco cercano, Nakai, el guerrero apache, observaba en silencio. Su mirada era la de alguien acostumbrado a leer los signos de la naturaleza y de los hombres. Había visto a muchos morir en aquel desierto. Pocos mostraban la determinación de esa joven de cabellos oscuros y ojos encendidos por la rabia.
En su interior, dudaba si debía intervenir. No confiaba en los blancos, cuya historia con su pueblo estaba manchada de sangre y traiciones. Pero algo en la manera en que Isabel se aferraba a la vida despertó en él un recuerdo profundo. Su hermana pequeña, muerta años atrás a manos de soldados, luchando con el mismo ímpetu por respirar un día más. La tormenta amainó. El aire quedó impregnado de humedad y barro. Isabel salió tambaleante de su refugio, con la ropa empapada y los cabellos pegados al rostro. Dio unos pasos inciertos y de repente sus rodillas cedieron. El mundo se le volvió borroso, una mezcla de arena, agua y cielo que giraba como un remolino. Cayó al suelo, exhausta, mientras la manta mojada se le escapaba de entre los dedos. El buitre que la había seguido descendió en círculos más bajos, como si saboreara la inminencia de la carne muerta. Pero antes de que la oscuridad la envolviera por completo, Isabel alcanzó a sentir una presencia. No era la de un animal, sino la de un hombre. Una silueta alta se recortó contra el resplandor del atardecer, con el cabello largo ondeando al viento y un arco colgado a la espalda. Era Nakai, que había decidido acercarse por primera vez. Su sombra se proyectó sobre el cuerpo desvanecido de Isabel. El guerrero se agachó, la miró detenidamente y notó el temblor leve en su pecho. Aún respiraba. Suspiró, como quien toma una decisión que cambiará el curso de muchas vidas. Sin decir una palabra, la cargó en sus brazos y comenzó a caminar hacia las montañas. El cuerpo de Isabel se estremeció bajo el peso de la fiebre. Cuando abrió los ojos, apenas distinguió el techo rugoso de la cueva y el olor acre de hierbas que ardían en una pequeña fogata. Sentía la lengua áspera, los labios partidos y un calor extraño que le recorría las sienes. No tardó en percatarse de que no estaba sola. A unos pasos, la figura de un hombre permanecía inmóvil, como una roca, con los ojos cerrados y las manos apoyadas sobre las rodillas. El resplandor del fuego revelaba su rostro, piel cobriza, pómulos marcados, mirada serena que se alzó en cuanto notó que ella despertaba. El miedo golpeó a Isabel con la fuerza de un látigo. Quiso incorporarse de inmediato, pero el cuerpo no le respondió. La manta que la cubría estaba húmeda, y en su costado se sentía una venda improvisada. Reconoció entonces la silueta del apache que la había cargado entre las montañas. Había oído historias terribles, hombres que arrancaban cabelleras, que no perdonaban a nadie. Y sin embargo, allí estaba él, velando su sueño en silencio. «No intentes levantarte», dijo con una voz grave, sorprendentemente pausada en su castellano rudo. «El desierto casi te mata». Isabel no respondió. La garganta le ardía demasiado para hablar. Sus ojos buscaron en vano algún recipiente de agua. Como adivinando su necesidad, el apache se levantó y le acercó una vasija de barro. Ella dudó unos segundos, pero la sed pudo más que el miedo. Bebió a sorbos lentos, cada trago devolviéndole un poco de vida. El narrador sabía lo que ella aún no comprendía. Aquel hombre no era un verdugo, sino un guardián solitario marcado por la pérdida. Nakai llevaba en sus hombros el peso de una hermana muerta, arrancada por soldados años atrás. Ver a Isabel tendida en la arena, resistiéndose a la muerte con los dientes apretados, había despertado en él una herida antigua que nunca terminó de cerrar. Pasaron horas en silencio. Isabel trataba de entender las razones de aquel gesto inesperado de bondad. Observaba con cautela cómo Nakai colocaba hierbas en el fuego y molía raíces con una piedra lisa. El aroma amargo impregnó la cueva. Luego, con manos firmes, humedeció un paño y lo apoyó en la frente de la muchacha.
¿Por qué me ayudas?, logró susurrar ella, apenas audible. Nakai la miró con calma. Porque la vida es más fuerte que el odio, respondió, sin añadir nada más. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un eco. Isabel no supo qué pensar. Recordaba la mirada gélida de su tío Esteban, arrojándola al desierto sin una pizca de compasión. Y ahora, el supuesto enemigo era quien velaba por ella. La contradicción la confundía, pero también sembraba en su pecho una chispa de gratitud. La tormenta de la tarde había dejado el suelo húmedo y el aire más fresco. Nakai salió un momento de la cueva para revisar los alrededores. En su andar silencioso, descubrió huellas frescas, las marcas de un burro y un par de sandalias. Conocía bien el rastro humano. Eran pasos ligeros, pertenecientes a una mujer y a un niño. Reconoció en las huellas un detalle importante. Se dirigían hacia un cañón cercano, quizá buscando refugio tras la tormenta. Mientras tanto, Isabel luchaba contra el cansancio y la fiebre. En su delirio, escuchó risas infantiles lejanas, como si una mujer llamara a su hijo para que no se apartara demasiado. Abrió los ojos sobresaltada, creyendo ver sombras en la entrada de la cueva, pero no había nadie. Solo el rumor del viento que se colaba entre las piedras. El narrador omnisciente comprendía lo que esos rastros significaban. María Luz, una viuda mexicana, y su pequeño hijo Pedro cruzaban las mismas tierras hostiles. Sin proponérselo, sus destinos estaban empezando a entrelazarse con el de Isabel, y tarde o temprano sus caminos se cruzarían. Al regresar, Nakai encontró a Isabel más serena. Se sentó frente a ella y partió un pedazo de carne seca que había traído consigo. «Come, la fuerza volverá a tus piernas». Isabel tomó el bocado con manos temblorosas. El sabor era duro y salado, pero llenó su estómago vacío con un alivio inesperado. En un murmullo, apenas audible, agradeció. «Gracias, Nakai». Él la observó un momento, sorprendido de que pronunciara su nombre. Después asintió. No era común en él recibir palabras de gratitud. Durante la noche, la muchacha permaneció despierta, escuchando el crujido del fuego y el silbido del viento. No podía dejar de pensar en la soledad que la rodeaba. Ya no tenía a nadie, ni padres, ni tío, ni hogar. La única certeza era aquel guerrero apache que, por razones incomprensibles, había decidido protegerla. El narrador conocía el peso de ese momento. Isabel, sin saberlo, había dado el primer paso hacia una transformación que cambiaría para siempre su vida. En ese instante dejó de ser una víctima pasiva del abandono y comenzó a abrirse a un destino distinto, aunque aún incierto. El amanecer trajo consigo un aire más fresco y la promesa de un día distinto. Nakai apagó el fuego y guardó sus pertenencias en silencio. Se acercó a Isabel y la miró con firmeza. «Hoy caminaremos. Aquí no es seguro». Ella lo observó, con miedo y esperanza entremezclados. No entendía qué significaba para él seguro, pero confiaba en que sabía lo que hacía. Con dificultad se puso de pie, apoyándose en una roca. Sus piernas estaban débiles, pero el deseo de no volver a caer la impulsó a dar el primer paso. Nakai, paciente, se colocó a su lado, dispuesto a guiarla por senderos que solo él conocía. La joven sentía en el aire la promesa de un futuro incierto, y en el silencio de Nakai intuía secretos que tarde o temprano saldrían a la luz. El camino que se abría ante ellos no solo los alejaría del peligro inmediato del desierto, sino que también los conduciría hacia encuentros inesperados y pruebas más duras que pondrían a prueba su resistencia y su confianza mutua. Porque, aunque Isabel aún lo ignoraba, no estaban solos en aquellas montañas. Otros hombres,
cazadores de recompensas, mercenarios y un rostro del pasado de Nakai, ya habían comenzado a seguir sus pasos. Y así, con el primer rayo de sol iluminando la salida de la cueva, comenzó realmente su travesía. La senda que bajaba desde la cueva se estrechaba entre peñascos rojizos y matorrales espinosos. Isabel avanzaba con pasos vacilantes, apoyándose en las piedras, mientras Nakai caminaba unos pasos adelante, silencioso como una sombra. El sol recién nacía sobre la Sierra Madre y pintaba de dorado las laderas, pero para Isabel todo parecía un laberinto hostil. Cada cactus se le antojaba un guardián armado de espinas, cada sombra un presagio. A cada tanto, Nakai se detenía para observar el horizonte. Su oído entrenado captaba sonidos que a Isabel le parecían meros susurros del viento. El crujido de una rama lejana, el graznido agudo de un cuervo, el murmullo del agua escondida. Él interpretaba esos signos con la naturalidad de quien lleva la vida entera en comunión con la tierra. Ella, en cambio, solo sentía una mezcla de temor y admiración. Durante horas caminaron sin pronunciar palabra. Isabel se aferraba al recuerdo de su madre y a la extraña certeza de que ese apache no la había salvado para luego matarla. El silencio, sin embargo, la devoraba por dentro. Finalmente se atrevió a hablar. «¿Por qué me trajiste contigo?» Nakai no se detuvo, pero sus palabras llegaron claras. «Porque estabas viva cuando otros ya habrían muerto». Isabel frunció el ceño. «Eso no es razón suficiente». El apache entonces se volvió y la miró de frente. Sus ojos tenían un brillo oscuro, marcado por un dolor antiguo. «Hace años perdí a alguien que también luchaba por vivir. No pude salvarla. A ti sí». Isabel bajó la vista, incapaz de sostener aquella mirada. En su pecho la curiosidad crecía, mezclada con un sentimiento de gratitud que no quería reconocer. Más tarde, al llegar a un pequeño arroyo que se deslizaba entre las rocas, Nakai le indicó que bebiera y descansara. Mientras ella se arrodillaba para hundir las manos en el agua fresca, él recogía raíces y hojas que conocía bien. Preparó un ungüento sencillo para frotar en los tobillos hinchados de la joven. Isabel observaba cada movimiento, sorprendida de que sus manos, curtidas por la guerra y la caza, pudieran ser tan cuidadosas. «Tu gente dice que los apaches somos salvajes», murmuró él, sin levantar la vista. Isabel tragó saliva, incómoda. «Eso me contaba mi tío. Historias de cabelleras y sangre». Nakai soltó un leve resoplido. «Tu tío miente o no sabe. La crueldad no tiene un solo rostro». Isabel sintió un escalofrío. No sabía si aquellas palabras eran una advertencia o una confesión, pero algo en el tono de Nakai le revelaba que hablaba desde la verdad de su propia experiencia. Cuando el sol descendía hacia el oeste, decidieron detenerse en un claro protegido por rocas altas. Nakai encendió un pequeño fuego con ramas secas. Isabel lo observaba con atención, intentando imitar sus gestos. El humo ascendía en espirales, llevándose consigo el silencio pesado que los envolvía. «Me llamo Isabel Romero», dijo ella, casi en un susurro, como si al pronunciar su nombre reclamara su derecho a existir. «Nakai», respondió él, golpeando suavemente el pecho con la palma. Isabel repitió el nombre en voz baja, probando su sonido, sintiendo que algo en esa palabra le otorgaba un hilo de seguridad. El narrador omnisciente conocía lo que ninguno de los dos se atrevía aún a decir, que en aquel intercambio de nombres se estaba sembrando el inicio de un vínculo inesperado, un lazo que iría más allá de la desconfianza heredada de dos mundos enfrentados. Esa noche, mientras el fuego crepitaba, Nakai contó retazos de su vida. Habló de su hermana pequeña,
de cómo soldados entraron en su aldea y quemaron las chozas. Habló del llanto, del humo, de la impotencia de no haber podido protegerla. Isabel lo escuchaba en silencio, con los ojos humedecidos. En su corazón, las palabras del apache resonaban como un espejo de su propio dolor. Ella también había sido arrancada de su hogar, traicionada por la sangre que debía cuidarla. «Lo siento», susurró sin darse cuenta. Nakai la miró largo rato, como si evaluara la sinceridad de su voz. Finalmente asintió, sin palabras. De pronto, un crujido entre los arbustos interrumpió la calma. Isabel se tensó, creyendo que se trataba de algún animal. Nakai se levantó de inmediato, arco en mano, ojos fijos en la oscuridad. Tras unos segundos, del matorral surgió un venado que, asustado, huyó hacia el barranco. El silencio regresó, pero la advertencia quedó clara. La noche en esas tierras no era segura. Isabel se arropó con la manta y cerró los ojos, aunque el sueño tardó en llegarle. El cansancio la venció al fin, mientras en su interior germinaba una certeza. El peligro que la rodeaba no provenía solo de la naturaleza, sino también de hombres que no tardarían en aparecer. El narrador, que todo lo veía, sabía que muy cerca de allí otros ojos seguían sus pasos. Un grupo de rastreadores, guiados por la ambición y por la sombra de un hombre llamado El Cuervo, ya había comenzado a leer las huellas que Isabel y Nakai dejaban en la tierra húmeda. La caza acababa de empezar. Al amanecer, Nakai apagó las brasas y le indicó a Isabel que se preparara para continuar. El horizonte, teñido de rojo, prometía un día de pruebas aún más duras. La joven lo siguió, sin saber a dónde la llevaría ese camino, pero convencida de que no había vuelta atrás. En cada paso, el vínculo entre ambos se fortalecía, aunque la desconfianza y los fantasmas del pasado seguían flotando entre ellos. La historia de Isabel y Nakai apenas comenzaba, y los enemigos que acechaban en las sombras pondrían pronto a prueba no solo su resistencia, sino también la frágil confianza que empezaba a nacer entre sus corazones. El sol comenzaba a ocultarse tras los picos de la Sierra Madre cuando Nakai encontró un refugio natural en la ladera de un cañón. La entrada de la cueva estaba medio cubierta por arbustos y rocas, lo que la hacía casi invisible para cualquier ojo desprevenido. Isabel, exhausta por la caminata, apenas lograba mantener el equilibrio. Sus pies hinchados y cubiertos de polvo dolían con cada paso, y el aire frío del atardecer le calaba en los huesos. Nakai apartó con cuidado las ramas secas y la invitó a entrar. El interior olía a humedad y piedra, pero ofrecía protección contra el viento nocturno. Isabel se dejó caer junto a la pared, con la respiración agitada, mientras el apache encendía un pequeño fuego con yesca y pedernales. La primera chispa iluminó por un instante su rostro, revelando una expresión de calma vigilante. En la penumbra de la cueva, Nakai sacó de su morral raíces secas y hierbas machacadas. Isabel lo observó con curiosidad y cierta desconfianza, temiendo que aquellas pócimas fueran algún tipo de veneno. Sin embargo, el olor amargo de las plantas le recordó a los remedios que su madre solía preparar cuando ella era niña. «Dame tu pie», ordenó Nakai con voz grave pero serena. Isabel dudó, tensando la manta alrededor de su cuerpo. Finalmente, vencida por el dolor, extendió su pierna con torpeza. Nakai tomó su tobillo con firmeza, sin brusquedad, y comenzó a untar el ungüento en las ampollas abiertas. Isabel contuvo un gemido, pero pronto sintió cómo el ardor disminuía. «Las hierbas calmarán la hinchazón. Mañana caminarás mejor», dijo él sin apartar la vista de su tarea. Ella asintió en silencio,
sorprendida de la delicadeza de sus manos. Por un instante se preguntó cómo era posible que aquel hombre, temido por tantos, conociera tan bien los secretos de la curación. La noche cayó con rapidez. El fuego crepitaba, proyectando sombras danzantes en las paredes de la cueva. Isabel, envuelta en la manta, se sintió más segura que en cualquier otro momento desde su abandono. El cansancio la vencía, pero su mente bullía de preguntas. «Nakai», susurró con cautela, «¿por qué sabes tanto de estas hierbas?» El apache permaneció en silencio unos segundos antes de responder. «Mi madre era curandera. Me enseñó a escuchar lo que la tierra ofrece. Cuando los soldados la mataron, todo lo que me quedó fueron sus lecciones». Las palabras resonaron en la cueva como un lamento contenido. Isabel apretó los labios. El recuerdo de su propio dolor, de la traición de su tío, se mezcló con la confesión de Nakai. Allí, bajo las piedras de la sierra, dos soledades se reconocían mutuamente. Un sonido repentino interrumpió la quietud. Fue un murmullo ligero, como el roce de unos pies pequeños sobre la grava. Isabel se incorporó, alarmada. Nakai, en cambio, no mostró sorpresa. Caminó hacia la entrada y silbó suavemente. De la oscuridad surgió una figura menuda. Una niña apache de no más de 10 años, con trenzas largas y un vestido sencillo de piel curtida. «Carmen», murmuró Nakai, relajando los hombros. La niña corrió hacia él y se aferró a su cintura. Luego, al notar la presencia de Isabel, la observó con curiosidad, con los ojos abiertos de par en par. Isabel, sorprendida, no esperaba ver a alguien tan joven y frágil en medio de aquel mundo salvaje. «¿Quién es?», preguntó Carmen con voz infantil, mirando a su primo mayor. «Es una mujer perdida. Necesita ayuda», respondió Nakai. La niña asintió con seriedad, como si comprendiera la importancia de aquellas palabras. Después, se acercó a Isabel con timidez y le tendió una pequeña bolsa de piel. Dentro había frutos secos y un poco de maíz tostado. Isabel, conmovida, aceptó el obsequio. «Gracias», dijo, con la voz quebrada. Carmen sonrió apenas y se sentó cerca del fuego, murmurando canciones en su lengua natal. La inocencia de aquella criatura rompió las murallas de miedo que aún rodeaban el corazón de Isabel. Por primera vez desde su abandono, sintió un calor distinto, no solo el de las llamas, sino el de una humanidad inesperada. Las horas pasaron entre relatos cortos y silencios cómodos. Carmen se quedó dormida, recostada sobre el brazo de Nakai, mientras Isabel observaba la escena. El contraste era revelador. El guerrero, endurecido por las pérdidas y las batallas, se transformaba en un guardián tierno ante la niña. Isabel lo comprendió entonces. Nakai no era el monstruo que le habían pintado, sino un hombre capaz de cuidar, incluso de amar. El narrador, que todo lo veía, sabía que esa noche marcaba un giro invisible en la historia. Isabel comenzaba a confiar, aunque tímidamente, y el corazón de Nakai se abría a la posibilidad de redención a través de la vida de aquellos a quienes protegía. Antes del amanecer, Carmen se marchó, llevada por el deber de regresar con su familia. Nakai la despidió con un gesto protector, y la niña desapareció entre las sombras del cañón. Isabel sintió un vacío extraño al verla irse, como si esa pequeña chispa de inocencia hubiera dejado tras de sí una estela de esperanza. Cuando el primer rayo de sol penetró en la cueva, Nakai se levantó y apagó las brasas. Con la mirada fija en el horizonte, habló en voz baja. «Debemos movernos. Hay huellas cerca. No somos los únicos en estas tierras». Isabel comprendió entonces que la calma de la noche había sido apenas un respiro.
El peligro seguía acechando, y cada paso los acercaba a algo desconocido. Se ajustó la manta alrededor de los hombros y lo siguió fuera de la cueva. El aire fresco de la mañana traía consigo un presentimiento inquietante. Alguien, en algún lugar, ya estaba rastreando sus movimientos. La mañana avanzaba lenta sobre el desierto de Sonora. Isabel caminaba detrás de Nakai, siguiendo sus pasos firmes por senderos que parecían invisibles para cualquiera que no conociera la tierra como él. El viento arrastraba el olor a tierra húmeda, recuerdo aún de la tormenta pasada, pero mezclado ahora con un rastro extraño que inquietaba al guerrero apache. Nakai se detenía cada cierto tiempo, agachándose para revisar el suelo. Sus dedos recorrían marcas apenas perceptibles en la arena, huellas de caballos, colillas de cigarros apagados a la prisa, restos de ceniza reciente. El ceño fruncido en su rostro revelaba lo que Isabel aún no comprendía. Alguien los estaba siguiendo, y no estaban lejos. Isabel, cansada y temerosa, alzó la voz con un hilo de ansiedad. «¿Qué sucede?» Nakai la miró por un instante, midiendo sus palabras. «Hombres, 3, tal vez 4. Buscan algo, o a alguien». Ella sintió un escalofrío. Por un segundo pensó en su tío Esteban, en su rencor y su mirada despiadada. ¿Habría enviado a otros a terminar lo que él comenzó? La idea la hizo estremecerse aún más que el frío de la mañana. El narrador omnisciente sabía, sin embargo, lo que Isabel aún no podía adivinar. Aquellos rastreadores no estaban allí por casualidad. Los guiaba un hombre que conocía demasiado bien a Nakai, un rostro del pasado que había dejado cicatrices más hondas que cualquier herida de guerra. Joaquín Vega, conocido como El Cuervo, mestizo de sangre navajo y mexicana, avanzaba junto a los cazadores de recompensas con la destreza de un depredador. El Cuervo era un hombre marcado por la traición. Había crecido como hermano de sangre de Nakai, compartiendo juramentos y batallas en su juventud. Pero la codicia y la amargura lo habían llevado a venderse al ejército, entregando secretos de su propio pueblo a cambio de dinero y reconocimiento. Fue él quien, años atrás, guió a los soldados hasta la aldea donde murió la hermana de Nakai. Desde entonces, sus destinos habían quedado unidos en un lazo de odio y cuentas pendientes. Ahora, con la promesa de una recompensa por capturar a una joven mestiza y al apache que la acompañaba, el Cuervo había regresado para cerrar un círculo sangriento. Esa noche, Nakai decidió no encender fuego. Condujo a Isabel hasta una hondonada cubierta de matorrales donde podían ocultarse. El silencio era tan denso que hasta el crujido de una rama parecía un aviso. Isabel trataba de conciliar el sueño, pero cada sombra le parecía una amenaza. «¿Quiénes son?», susurró, incapaz de contenerse. «Hombres que venden su alma por monedas», respondió Nakai, sin apartar la vista de la oscuridad. «Y uno de ellos es más peligroso que todos juntos». El tono de su voz tenía una dureza desconocida para Isabel. Ella lo observó en silencio, comprendiendo que el enemigo que se acercaba no era solo físico, sino también un fantasma del pasado que lo atormentaba. Al amanecer, Nakai condujo a Isabel hacia un terreno rocoso, esperando borrar las huellas de su paso. Treparon por un sendero angosto hasta alcanzar un mirador natural. Desde allí, pudieron ver al grupo de perseguidores en la distancia. 4 hombres a caballo, armados con rifles y cuchillos, avanzando con determinación. La figura del Cuervo destacaba al frente, con su sombrero de ala ancha y su mirada fija en el suelo, como un lobo oliendo la presa. Isabel se llevó la mano a la boca para contener un grito. La visión de aquellos hombres la llenó de pánico. Nakai, en cambio,
permaneció inmóvil, con la mandíbula apretada y los ojos ardiendo de rencor. «Es él», murmuró apenas, «el que me arrebató a mi hermana». Isabel entendió entonces que la caza no era solo contra ella, sino también contra la memoria y la dignidad de Nakai. Durante la jornada, se escondieron en barrancos y entre arbustos secos, siempre a un paso por delante de sus perseguidores. Isabel, aunque agotada, aprendía a confiar en los instintos de Nakai, que sabía cuándo correr, cuándo detenerse, cuándo el viento podía borrar las huellas. Sin embargo, la amenaza era constante. Los cazadores parecían adivinar cada movimiento. En un momento de descanso, Nakai habló con un tono bajo, casi como un juramento. «No dejaré que caigan en sus manos, ni tú ni yo. Si nos alcanzan, lucharemos». Isabel lo miró con el corazón encogido. No sabía si aquella promesa era un consuelo o una sentencia. El narrador, que todo lo veía, sabía que los rastreadores tenían una ventaja: la sed de venganza del cuervo. No se conformaría con capturar. Quería ver a Nakai humillado, quebrado, pagando con sangre una deuda que solo existía en su propio rencor. Esa misma noche, mientras la luna iluminaba tenuemente las rocas, Nakai divisó señales claras: un mechón de crin de caballo enredado en un arbusto, huellas frescas a menos de media legua. El tiempo se acababa. «Mañana habrá encuentro», dijo con voz grave. Isabel sintió un nudo en la garganta. No sabía si sobreviviría a lo que venía, pero comprendía que aquel camino ya no tenía regreso. La madrugada llegó con un aire helado. El cielo comenzaba a clarear cuando Nakai ayudó a Isabel a escalar hasta otra cueva más segura, en lo alto de un risco. Desde allí podrían observar sin ser vistos. El cuervo y sus hombres avanzaban con paso firme, las armas listas. El destino los empujaba hacia un enfrentamiento inevitable. Isabel, envuelta en su manta, apretaba los puños mientras observaba el avance de los cazadores. Nakai, a su lado, cerró los ojos un instante, invocando la memoria de su madre y de su hermana. El narrador omnisciente supo entonces que la senda de Isabel y Nakai estaba a punto de cruzarse con la del enemigo en un choque que pondría a prueba no solo su resistencia física, sino también su fe en que la vida podía aún ofrecer redención. El amanecer trajo un resplandor rojizo que bañaba las montañas de la Sierra Madre. Isabel se estremeció bajo la manta raída mientras seguía a Nakai cuesta arriba, entre piedras filosas y arbustos resecos. Cada músculo de su cuerpo dolía, pero no se atrevía a quejarse. Había aprendido que el silencio era parte de la supervivencia, que cada sonido imprudente podía delatarlos ante los hombres que los perseguían. Nakai, en cambio, se movía con la ligereza de un jaguar. Sus pasos eran seguros, sus ojos recorrían cada rincón del terreno buscando señales. De pronto, se agachó y levantó una piedra pequeña. El suelo mostraba huellas frescas, cascos de caballos y ceniza de un fuego reciente. Su mandíbula se tensó. «Están cerca», dijo con voz baja, casi un gruñido. Isabel contuvo el aliento. La amenaza de aquellos hombres era una sombra constante. El recuerdo de la figura imponente del cuervo la perseguía desde que lo divisó a lo lejos. Había algo en su porte, en su mirada fría, que la helaba más que el viento nocturno. Durante horas siguieron avanzando por un terreno escarpado. Nakai buscaba confundir a los rastreadores. Caminaba entre rocas, pasaba por cauces secos y arrastraba ramas para borrar las huellas. Isabel lo seguía con esfuerzo, sintiendo cómo la tierra parecía conspirar contra ella. A pesar del cansancio, su mente no dejaba de asombrarse ante la capacidad del apache para leer la naturaleza como si fuese un libro abierto.
En un descanso, Nakai le entregó un poco de carne seca. Isabel la masticó lentamente, agradecida. Quiso preguntar cómo había aprendido a sobrevivir de esa manera, pero el brillo en los ojos de él le hizo guardar silencio. Sabía que cada palabra de Nakai llevaba consigo un recuerdo doloroso. El sol ya estaba en lo alto cuando el azar les ofreció un respiro inesperado. En un valle estrecho, cubierto de matorrales verdes por la tormenta pasada, Isabel distinguió una figura femenina que caminaba despacio, guiando un burro cargado de sacos. A su lado, un niño de unos 8 años sostenía una calabaza de barro. Isabel parpadeó incrédula. Reconoció en ellos las sombras que había creído ver en la tormenta. Una mujer viuda y su hijo. Nakai levantó la mano en señal de advertencia, pero la mujer ya los había visto. ¡Ave María!, exclamó, llevándose la mano al pecho. ¿Qué hacen 2 almas en este lugar maldito? Isabel se adelantó, con lágrimas de alivio en los ojos. Soy Isabel Romero. Me abandonaron en el desierto. Él me salvó, dijo, señalando a Nakai. La mujer, María Luz, los miró con desconfianza primero, luego con compasión. Yo soy viuda desde hace 3 años. Este es mi hijo, Pedro. Conozco lo que es ser arrojada al mundo sin más defensa que la fe. Pedro, curioso, observaba a Nakai con una mezcla de miedo y fascinación. El guerrero se mantuvo en silencio, respetando el encuentro. María Luz compartió con ellos un poco de agua fresca y tortillas endurecidas. Isabel comió con avidez y sintió que aquel gesto de bondad era como un milagro. Sin embargo, la serenidad duró poco. «He visto hombres armados en el camino», advirtió María Luz. Preguntaban por una joven de cabello oscuro y por un apache. Isabel se heló al escuchar esas palabras. Nakai, en cambio, mantuvo la calma, aunque sus ojos se endurecieron. «Debemos seguir. No hay tiempo». María Luz asintió, apretando a su hijo contra el pecho. Antes de despedirse, le susurró a Isabel. «Ten valor, muchacha. A veces los extraños se convierten en la verdadera familia que Dios nos envía». Isabel la abrazó con fuerza, agradecida, y luego se apartó para seguir a Nakai montaña arriba. El camino se volvió más difícil. La sierra se alzaba imponente, con barrancos profundos y riscos que parecían tocar el cielo. Isabel tropezaba una y otra vez, pero la mano firme de Nakai la ayudaba a levantarse. En cada gesto, en cada mirada, ella sentía un hilo invisible de confianza que empezaba a crecer entre ambos. Al caer la tarde, alcanzaron una meseta desde donde se divisaba un valle amplio. Nakai señaló 3 rutas posibles: un sendero que bajaba hacia un pueblo mexicano, un camino polvoriento que llevaba hacia el norte, donde se encontraba la agencia india, y una vereda estrecha que desaparecía entre montañas, rumbo a un destino oculto. «Mañana tendrás que elegir», dijo Nakai con voz grave. «No podemos seguir huyendo sin rumbo». Isabel lo miró con los ojos llenos de incertidumbre. Sabía que cada camino representaba un destino diferente, y ninguno estaba libre de peligro, pero también comprendía que ya no podía regresar a lo que había sido su vida antes. La noche los sorprendió en la meseta. El fuego que Nakai encendió apenas iluminaba un círculo pequeño, mientras el viento helado soplaba desde las montañas. Isabel se acurrucó bajo la manta, con la mente agitada por la advertencia de María Luz y por las palabras de Nakai. El narrador omnisciente sabía que, mientras ella buscaba fuerzas para decidir, el cuervo y sus hombres ya habían ganado terreno. El encuentro no podía demorarse mucho más. En la oscuridad, Isabel cerró los ojos y se aferró a una sola certeza. El día siguiente pondría a prueba no solo su resistencia,
sino también su capacidad de elegir un destino. El amanecer bañaba la meseta con una luz dorada que parecía engañosamente apacible. Isabel se despertó con el cuerpo entumecido, pero con la mente cargada de preguntas. A su lado, Nakai permanecía sentado, en silencio, con la mirada fija en el horizonte. El humo tenue de las brasas apagadas se mezclaba con el aire frío de la sierra. Él fue el primero en hablar, con un tono sereno pero cargado de gravedad. Hoy debes decidir, Isabel. El camino no puede seguir en sombras. Ella se incorporó lentamente, frotándose los brazos para espantar el frío. Su mirada recorrió el paisaje. Al sur, un sendero polvoriento descendía hacia lo que debía de ser un pueblo mexicano. Al norte, un camino más ancho se perdía entre colinas, llevando hacia la agencia india controlada por los soldados, y hacia el este, apenas visible, una vereda angosta se abría entre riscos, como si invitara a un secreto guardado por las montañas. ¿Qué significan esos caminos?, preguntó con voz insegura. Nakai señaló primero hacia el sur. Allí está la ruta hacia un poblado. Podrías pedir asilo. Te darían trabajo como sirvienta, quizá como costurera o lavandera. No morirías de hambre, pero siempre vivirías a merced de otros. Isabel se imaginó doblando la espalda día tras día, soportando órdenes, miradas de desprecio, recordando que fue abandonada como una carga. La idea la llenó de amargura. El apache giró la mano hacia el norte. Ese camino conduce a la agencia india. El gobierno promete alimento y seguridad, pero allí las mujeres pierden su libertad. Pueden obligarte a casarte, a vivir bajo normas que no entiendes. Serías un número más en sus listas, sin voz ni futuro propio. Isabel sintió un escalofrío. Pensó en su madre, en lo que habría dicho. Más vale vivir con dignidad en la miseria que vivir prisionera bajo techo ajeno. Por último, Nakai señaló hacia el este. Ese sendero lleva al Valle de los Desterrados. No muchos lo conocen. Es un lugar oculto donde conviven apaches, navajos, mexicanos e incluso algunos blancos que rechazaron la guerra. Allí no hay cadenas, pero tampoco certezas. Es un refugio de los que ya no tienen lugar en el mundo. Isabel lo escuchaba con el corazón acelerado. Había algo en ese último camino que encendía una chispa en su interior. La posibilidad de empezar de nuevo, lejos de los juicios y del abandono. El silencio se prolongó. Isabel se abrazó las rodillas, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Y tú?, preguntó de pronto. ¿Qué harías en mi lugar? Nakai bajó la mirada. Sus labios se apretaron, como si pesara demasiado la respuesta. Mi lugar está en el viento, no en los pueblos, pero tú no eres yo. Ella sintió un nudo en la garganta. Lo que más temía no era elegir mal, sino quedarse sola en cualquier destino. El narrador omnisciente sabía que en ese momento, muy cerca de allí, el cuervo y sus hombres también deliberaban. Habían seguido las huellas con paciencia, leyendo cada piedra movida, cada rama rota. El mestizo sonreía con malicia. Conocía a Nakai demasiado bien. Sabía que tarde o temprano lo forzaría a enfrentar sus fantasmas. Mientras Isabel dudaba, el destino se tejía a su alrededor. Al mediodía, Nakai preparó un pequeño guiso con raíces y hierbas. Isabel comió en silencio, pero la angustia le impedía saborear nada. Cada bocado era un recordatorio de que el tiempo corría. Finalmente, se levantó y caminó unos pasos hacia el borde de la meseta. El viento agitaba sus cabellos y el vasto paisaje se extendía ante ella como un libro abierto. Recordó la mirada fría de su tío Esteban al abandonarla, las lágrimas silenciosas de su madre antes de morir, la sonrisa inocente de Carmen, la niña apache, y la bondad inesperada de María Luz,
y su hijo Pedro. Volvió hacia Nakai, con la voz temblorosa, pero decidida. No quiero regresar al pasado. No quiero cadenas. Si existe ese valle, quiero verlo con mis propios ojos. Nakai la observó detenidamente, como quien mide la fortaleza de un guerrero antes de la batalla. Finalmente, asintió con un leve gesto. Entonces iremos al este. El resto de la jornada lo dedicaron a descender por un sendero pedregoso que se internaba entre montañas. El aire era más frío, y las sombras de los riscos caían sobre ellos como murallas. Isabel, a pesar del cansancio, sentía una extraña ligereza. Había elegido su camino, y en esa decisión había recuperado un pedazo de sí misma. Sin embargo, la tensión no desapareció. Nakai mantenía la mano cerca del arco y los sentidos alerta. En más de una ocasión se detenía, olfateando el aire como si percibiera un rastro invisible. Isabel comprendió que el peligro seguía cerca, aunque no lo viera. Al caer la tarde, llegaron a un pequeño cañón donde el agua formaba charcos entre las piedras. Nakai decidió que descansarían allí. Isabel se recostó contra una roca, mirando las nubes teñirse de rojo. ¿Crees que encontraremos ese valle?, preguntó en voz baja. Sí, respondió Nakai sin dudar. Pero antes habrá pruebas. El destino nunca se entrega sin lucha. Esa noche, el fuego iluminaba apenas sus rostros. Isabel se quedó dormida temprano, agotada por el esfuerzo y la carga emocional del día. Nakai, en cambio, permaneció despierto, con el arco apoyado en las rodillas. Sus pensamientos lo llevaron al pasado. Las risas compartidas con el cuervo cuando eran jóvenes, el juramento de hermandad quebrado por la traición y la imagen de su hermana muerta. Sabía que el encuentro con Joaquín era inevitable, y en lo profundo de su ser temía que esa confrontación pusiera en riesgo no solo su vida, sino también la frágil esperanza que había brotado en Isabel. El narrador omnisciente comprendía que aquella decisión hacia el este no solo era el inicio de una nueva ruta, sino también la antesala de la trampa que el destino estaba tendiendo. Al amanecer, un ruido lejano rompió la quietud. Nakai se tensó al instante. El eco de cascos retumbaba en la distancia. Se puso de pie, listo para mover a Isabel de inmediato. La elección estaba hecha, pero los hombres que los perseguían no les darían tregua. El sendero hacia el Valle de los Desterrados se teñiría primero con el olor de la sangre y la pólvora. La madrugada apenas clareaba cuando Nakai percibió lo inevitable. El aire traía un olor distinto, mezcla de sudor y pólvora, demasiado ajeno al de la sierra. Se agachó para palpar el suelo. Huellas frescas de caballos, ramas quebradas, cenizas todavía tibias. Sabía lo que significaba. El cuervo estaba cerca, y esta vez no se conformaría con seguirlos a distancia. Isabel, que se había levantado con los ojos aún pesados por el cansancio, notó la tensión en el rostro del apache. «¿Qué ocurre?», preguntó con un hilo de voz. «Emboscada», respondió él sin rodeos. «Prepárate». El corazón de Isabel se aceleró. No había armas en sus manos, apenas un pequeño cuchillo que Nakai le había dado días antes. Sus dedos temblaban al aferrarlo, consciente de que tal vez esa hoja era lo único que separaba la vida de la muerte. Avanzaron por un cañón estrecho, con paredes rocosas que se alzaban como gigantes dormidos. El silencio era tan absoluto que cada pisada parecía un grito. Nakai se detuvo de pronto. El eco de un crujido metálico resonó en las alturas. Un instante después, un disparo retumbó y la bala se incrustó en la roca a pocos centímetros de su cabeza. «¡Al suelo!», gritó Nakai, empujando a Isabel detrás de una piedra. Los cazadores habían preparado la trampa con precisión.
Desde lo alto del cañón comenzaron a disparar, mientras dos hombres descendían por un sendero lateral para cerrarles el paso. Isabel sintió que el miedo le helaba la sangre, pero la voz firme de Nakai la sostuvo. «Respira, escucha, muévete solo cuando yo te lo diga». Él tensó su arco y lanzó una flecha que silbó en el aire, derribando a uno de los atacantes. El cuerpo cayó rodando entre las rocas, levantando una nube de polvo. El eco del grito resonó en todo el cañón, pero los demás no se detuvieron. De entre las sombras apareció la figura que Nakai temía. El cuervo, con su sombrero de ala ancha y la cicatriz en el pómulo, sonrió como un lobo que huele sangre. «Hermano». Su voz se deslizó como veneno. «Por fin vuelvo a encontrarte». Isabel lo miró con espanto. En los ojos de ese hombre no había humanidad, solo un brillo oscuro de rencor acumulado. Nakai apretó la mandíbula. «No soy tu hermano», escupió, con odio contenido. El cuervo levantó su rifle y lo apuntó con calma. «Lo serás en la muerte». Un disparo retumbó. Nakai rodó por el suelo, esquivando la bala por un suspiro. El combate estalló en un caos de gritos y disparos. Isabel, atrapada entre el miedo y la adrenalina, sintió cómo su cuerpo se movía por instinto. Cuando uno de los cazadores la tomó por el brazo, ella alzó el cuchillo y lo hundió en su costado. La sangre manó caliente y el hombre cayó de rodillas, sorprendido de que aquella muchacha tuviera la fuerza de herirlo. Isabel temblaba, pero no soltó el cuchillo. El narrador omnisciente sabía que ese instante marcaba el despertar de su voluntad de vivir. Ya no era solo la niña abandonada, era una mujer que aprendía a defender su existencia. Nakai y el cuervo se enfrentaron en un intercambio feroz. El apache, con movimientos ágiles, esquivaba y contraatacaba, mientras su enemigo disparaba y reía con crueldad. Los ecos del combate se multiplicaban en las paredes del cañón. «¿Recuerdas su rostro, Nakai?», gritó el cuervo, burlándose. «Tu hermana me miró igual que tú ahora, justo antes de caer». El dolor atravesó a Nakai como un dardo, pero en vez de quebrarlo, encendió su furia. Con un rugido, lanzó una flecha que rozó la mejilla del traidor, dejándole un corte sangrante. El cuervo se enfureció y descendió más cerca, decidido a terminar el duelo cuerpo a cuerpo. Mientras tanto, Isabel trataba de cubrirse tras las rocas. Sus oídos zumbaban con el estruendo de los disparos. De pronto, un cazador apareció a su espalda, levantando un machete. Ella apenas tuvo tiempo de girar. Nakai, al percibir el peligro, lanzó una piedra con tal fuerza que golpeó la cabeza del hombre, desviando el ataque. Isabel, con un grito desesperado, clavó nuevamente el cuchillo en el brazo del agresor. El hombre cayó, y ella se desplomó a un lado, jadeando, con el rostro manchado de polvo y lágrimas. La lucha entre Nakai y el cuervo alcanzó su clímax. El mestizo blandía un cuchillo largo, y sus movimientos eran rápidos, precisos, como los de un depredador experimentado. Nakai, armado solo con su arco ahora convertido en bastón improvisado, resistía con destreza. Cada golpe era un recordatorio de años de odio acumulado. Finalmente, un disparo al aire detuvo la refriega. Uno de los cazadores gritó que venían refuerzos. Un grupo de jinetes avanzaba desde el oeste. El cuervo frunció el ceño. No estaba dispuesto a perder la presa, pero tampoco a arriesgarse a un enfrentamiento desigual. «Nos volveremos a ver, Nakai», escupió, retrocediendo con los suyos. «Y la próxima vez no habrá montañas que te escondan». Con una risa amarga, desapareció entre la polvareda, dejando tras de sí un silencio pesado. Nakai cayó de rodillas, exhausto, con un corte en el brazo sangrando abundantemente. Isabel corrió hacia él, con las manos temblorosas.
«Estás herido». Él la miró con calma, aunque el dolor era evidente. «No es mortal. He visto peores». Con torpeza, Isabel arrancó un pedazo de su propia manta y lo envolvió en la herida, apretando con fuerza. Las lágrimas rodaban por su rostro, no solo por el miedo, sino por la certeza de que había estado a punto de perder al único ser que le quedaba en el mundo. «No me dejes sola», susurró. Nakai no respondió. Su silencio fue más elocuente que cualquier promesa. El narrador omnisciente sabía que aquel día había cambiado a Isabel. La sangre en sus manos no era solo la de los cazadores, sino también el sello de una transformación. La muchacha frágil que fue abandonada en el desierto había descubierto su fuerza en la lucha. El camino hacia el Valle de los Desterrados seguía abierto, pero ahora estaba manchado por la violencia y la amenaza constante del cuervo. El sol se ocultaba lentamente detrás de las cumbres, cuando Isabel y Nakai alcanzaron el borde de un valle escondido entre montañas. El aire era más fresco allí, y un río serpenteaba en la lejanía como una cinta plateada. Isabel sintió un estremecimiento. Después de tanto dolor y persecución, el paisaje parecía un refugio prometido. Pero la alegría se apagó al ver el estado de Nakai. Su brazo estaba vendado con la tela de su manta, y la sangre lo había empapado de nuevo. Sus pasos eran firmes por orgullo, pero sus ojos revelaban el cansancio y la fiebre. «Ya casi llegamos», murmuró él, como si quisiera convencerse a sí mismo. Isabel lo sostuvo por el hombro, temiendo que se desplomara en cualquier momento. El recuerdo de la emboscada aún latía en su pecho. Los gritos, los disparos, la figura cruel del cuervo. Y ahora, al final de la jornada, la esperanza y el miedo se mezclaban como ríos que confluyen. Al descender por una vereda oculta, divisaron las primeras señales de vida humana. Humo de fogatas, huertos pequeños, chozas de adobe y madera. El corazón de Isabel se aceleró. Aquello no era un poblado común. Había diversidad en cada rostro que alcanzaba a ver desde lejos. Mujeres mexicanas con trenzas largas, hombres de piel cobriza, con adornos navajos, incluso un anciano de cabello claro que hablaba en voz baja con un grupo de niños. Era el Valle de los Desterrados, pero la bienvenida no fue cálida. Apenas pusieron un pie en la entrada del valle, varios hombres armados con lanzas y viejos rifles salieron a su encuentro. El líder, un hombre de barba canosa y uniforme deshilachado, levantó la mano para detenerlos. «¿Quiénes son?», preguntó con firmeza. Nakai se irguió a pesar de su herida. «Buscamos refugio. Ella es Isabel Romero. Yo soy Nakai, hijo de la sierra». El hombre frunció el ceño. «Soy el capitán Guillermo Wheeler. Aquí no entra nadie sin demostrar que no trae enemigos tras de sí». Isabel, con el corazón encogido, dio un paso adelante. «Nos persiguen. Hombres crueles, cazadores. El peor de ellos. Se hace llamar el Cuervo». El capitán la miró con ojos penetrantes. Había visto muchas caras de fugitivos y supo al instante que aquella joven no mentía. Aún así, no cedió de inmediato. Del fondo del grupo emergió una mujer cherokee de porte sereno. Sus trenzas negras brillaban bajo la luz del crepúsculo y sus ojos reflejaban sabiduría. Era Ayoka, esposa del capitán. «Guillermo, míralos bien», dijo con suavidad pero con autoridad. «Ese hombre sangra, y la muchacha tiembla. No son espías, son almas perdidas que buscan un lugar». El capitán suspiró, dividido entre la prudencia y la compasión. Finalmente hizo un gesto, y dos jóvenes corrieron a traer agua y mantas. «Permanecerán bajo vigilancia», declaró. «Mañana hablaremos con el consejo». Esa noche, Isabel y Nakai
fueron alojados en una choza sencilla. El fuego crepitaba en el centro y una anciana curandera aplicó hierbas sobre la herida de Nakai. Isabel la observaba con ansiedad, temiendo que la fiebre lo consumiera. «Vivirá», dijo la mujer con voz tranquila, «pero necesitará reposo». Isabel suspiró, aliviada, y se permitió por primera vez en mucho tiempo cerrar los ojos sin sentir que la muerte rondaba a su alrededor. Al día siguiente, el Consejo del Valle se reunió en una explanada. Hombres y mujeres de distintas procedencias formaron un círculo. Isabel y Nakai se situaron en el centro, rodeados de miradas inquisitivas. El capitán Guillermo tomó la palabra. «Aquí viven quienes fueron rechazados por el mundo. Pero eso no significa que aceptemos a cualquiera sin saber de dónde viene. Hablen. ¿Quiénes son y qué buscan en nuestro refugio?» Isabel, con el corazón latiendo en su garganta, dio un paso al frente. Narró con voz temblorosa su historia. El abandono cruel de su tío Esteban, la lucha desesperada en el desierto, el encuentro con Nakai, la persecución del cuervo y la emboscada en el cañón. Cada palabra arrancaba murmullos entre los presentes. Algunos asentían con compasión, otros la miraban con recelo, temiendo que su presencia atrajera la guerra al valle. Finalmente, Isabel alzó la voz con una fuerza que sorprendió incluso a ella misma. «No pido caridad, solo busco un lugar donde la vida no me sea negada por ser mujer, por ser débil o por no tener a nadie. Si no puedo encontrarlo aquí, seguiré caminando hasta que mis pies sangren. Pero no regresaré a las cadenas ni al desprecio». Un silencio profundo siguió a sus palabras. Agioca la miró con ternura y asintió lentamente. «Tiene fuego en el alma», dijo. «Ese fuego merece ser protegido». El consejo seguía debatiendo cuando un muchacho llegó corriendo desde la entrada del valle. Su respiración entrecortada y el terror en sus ojos fueron más elocuentes que cualquier palabra. «¡Jinetes!», gritó. «Se acercan hombres armados». Un murmullo de alarma recorrió el círculo. Isabel sintió cómo la sangre le abandonaba el rostro. Solo podía ser él, el cuervo, que no se daría por vencido hasta destruir todo lo que tocara. Nakai intentó levantarse, tambaleante, pero sus piernas apenas le respondieron. Isabel lo sostuvo, sintiendo en su piel la urgencia del momento. El capitán Guillermo levantó el brazo, su voz resonando con la autoridad de un viejo soldado. «Preparen las defensas. Nadie profanará este valle sin enfrentar nuestra resistencia». El narrador omnisciente sabía que el destino había trazado su línea. Isabel había encontrado un refugio, pero aún no podía llamarlo hogar. Antes tendría que probar, junto a Nakai y a los habitantes del valle, que eran capaces de defenderlo contra la sombra de la traición y la violencia. La figura del cuervo se acercaba como una tormenta en el horizonte, y con él la última prueba que definiría si Isabel y Nakai tendrían un futuro o quedarían atrapados en el ciclo de odio y pérdida. La tensión en el Valle de los Desterrados era tan densa como la neblina que descendía desde las montañas. El eco de cascos y gritos lejanos rompía la calma de la tarde. Isabel, con el corazón desbocado, sostenía entre sus manos una vieja lanza que uno de los habitantes le había entregado. No sabía si tendría el valor de usarla, pero la apretaba como si en aquel trozo de madera y hierro se concentrara toda su voluntad de resistir. A su lado, Nakai se apoyaba en una roca. La herida de su brazo aún sangraba bajo los vendajes, pero sus ojos brillaban con una firmeza que Isabel jamás había visto. El capitán Guillermo organizaba a los hombres del valle, mientras Agioca y otras mujeres preparaban a los niños para esconderse en las cuevas. El narrador omnisciente comprendía que aquella comunidad
forjada en el rechazo y el dolor, se preparaba ahora para luchar unida por primera vez contra un enemigo común. El cuervo apareció en la llanura, al frente de una docena de jinetes armados. Su silueta imponente destacaba contra la luz dorada del ocaso. Levantó la mano, deteniendo a sus hombres, y lanzó una carcajada que resonó como un mal augurio. «¡Valle de ratas y cobardes!», gritó. «Entréguenme al apache y a la muchacha, y me iré sin quemar sus chozas». El silencio fue su única respuesta. Desde las murallas improvisadas de troncos, decenas de ojos lo miraban con una mezcla de miedo y desafío. El capitán Guillermo se adelantó unos pasos, rifle en mano. «Este valle no entrega a nadie. Si quieres entrar, tendrás que pasar sobre nuestros cuerpos». El cuervo escupió al suelo y levantó el rifle. «Entonces así será». El estruendo de los disparos marcó el inicio del asalto. Los hombres del cuerpo cargaron hacia la entrada, y las defensas del valle respondieron con una lluvia de flechas y balas. Isabel sintió que el mundo estallaba en fuego y ruido. Se cubrió tras una barricada, temblando, mientras el aire se llenaba de humo y gritos. Nakai, a pesar de su debilidad, tomó el arco y disparó con precisión. Cada flecha encontraba un objetivo. Cada movimiento era la destreza de un guerrero que no se resignaba a la derrota. Isabel lo miraba con admiración y temor, sabiendo que él estaba dando más de lo que su cuerpo podía soportar. El combate se volvió caótico. Varios jinetes lograron romper la primera línea de defensa, y el valle se convirtió en un campo de batalla. Isabel, sin tiempo para pensar, alzó la lanza y enfrentó a un atacante que se abalanzaba sobre ella. El choque fue brutal. La lanza atravesó el aire y golpeó al hombre en el pecho. El grito de dolor la sacudió, pero también la fortaleció. Por primera vez comprendió que su vida ya no dependía de otros. Estaba luchando por sí misma. En medio del caos, Nakai divisó al cuervo. Sus miradas se encontraron y el tiempo pareció detenerse. Ambos comprendieron que la batalla entre los dos era inevitable. «¡Nakai!», gritó Isabel, pero él ya avanzaba, dejando caer el arco y empuñando un cuchillo corto. El cuervo desmontó de su caballo con un salto ágil, como un felino que encuentra finalmente a su presa. «¡Hermano!», vociferó con odio. «Llegó la hora de pagar la deuda de sangre». Se abalanzaron uno contra otro. El sonido metálico de los cuchillos chocando se mezclaba con los gritos de la batalla. Cada golpe era un recuerdo amargo, cada herida abierta una cicatriz del pasado. El cuervo luchaba con furia desbordada, pero Nakai resistía con la serenidad de quien ya había aceptado que ese enfrentamiento era su destino. El duelo fue largo y brutal. Isabel, desde la distancia, apenas podía respirar. Vio cómo Nakai recibía un corte en el costado, cómo la sangre manchaba su ropa. Quiso correr hacia él, pero Ayoka la detuvo con firmeza. «No lo interrumpas. Esta es su lucha». El cuervo lanzó una carcajada cruel cuando logró derribar a Nakai al suelo. Levantó el cuchillo para asestar el golpe final. «Así murió tu hermana, y así morirás tú». Pero antes de que la hoja descendiera, Isabel lanzó un grito desgarrador. Había tomado una piedra del suelo y la arrojó con todas sus fuerzas. El proyectil golpeó el rostro del cuervo, desviando el ataque. Ese instante fue suficiente para que Nakai, con un último esfuerzo, girara el cuerpo y clavara su cuchillo en el pecho de su enemigo. El cuervo abrió los ojos con incredulidad. La sangre brotó de su boca y cayó de rodillas, antes de desplomarse en la tierra. La batalla había terminado para él. El silencio se extendió poco a poco,
interrumpido solo por los gemidos de los heridos y el crepitar de alguna choza en llamas. Los hombres que quedaban del grupo de El Cuervo huyeron al ver caer a su líder. La victoria pertenecía al Valle de los Desterrados. Isabel corrió hacia Nakai, que yacía exhausto en el suelo. Sus manos temblaban mientras intentaba detener la sangre de su costado. «¡No me dejes, por favor!», suplicaba con lágrimas rodando por sus mejillas. Nakai la miró con ojos cansados, pero en ellos brillaba un destello de paz. «No temas, aún respiro, y mientras lo haga, caminaré a tu lado». Isabel lo abrazó con fuerza, sintiendo que aquel instante sellaba no solo el fin de una batalla, sino el comienzo de algo nuevo. Los días siguientes fueron de reconstrucción. El valle lloró a sus muertos, pero también celebró la unión que había surgido de la lucha. El capitán Guillermo declaró que Isabel y Nakai serían aceptados como parte de la comunidad. Agyoka le tomó las manos a Isabel y le dijo: «Aquí no serás una extraña, aquí tendrás una familia». Isabel, conmovida hasta las lágrimas, comprendió que su peregrinar había terminado. Ya no era la joven abandonada a su suerte en el desierto, sino una mujer que había encontrado su lugar entre los desterrados, donde el dolor se transformaba en fuerza y el rechazo en esperanza. El narrador omnisciente cerraba el círculo de la historia. La muchacha que fue dejada para morir había renacido en el calor de una comunidad diversa y valiente. El guerrero marcado por la traición había encontrado redención al vencer a su enemigo y proteger a quien necesitaba un nuevo comienzo. El Valle de los Desterrados no era un paraíso, pero era real, humano, imperfecto, y en ese refugio, Isabel y Nakai podían, al fin, empezar a construir un futuro sin miedo. El eco de la batalla se desvanecía, pero en los corazones quedaba la certeza de que, incluso en el desierto más cruel, la vida siempre encuentra un camino para florecer. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.